Hola, buenas tardes. Les estoy grabando la clase de ajuste por mínimos cuadrados y regresión lineal, ¿ok? Entonces les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo esta presentación juntos y ahorita realizamos el ejercicio que hicimos también en clase. Lo hacemos juntos, el ejercicio de hacer el ajuste por mínimos cuadrados, pero a través de Excel, porque no lo van a hacer ustedes, lo va a hacer Excel. Entonces, lo que queremos es pensar que hay una relación o hay una correlación entre dos variables, ¿no? Pensar que la distancia está relacionada con el tiempo y que hay una correlación uno a uno, que hay una relación lineal entre estos dos. Entonces, ¿por qué dice aquí que se puede predecir una variable a partir de la otra? Pues porque nosotros podemos extrapolar nuestros datos y ya no tenemos, o sea, tenemos que hacer el experimento para 5 o 6 puntos experimentales, pero podemos extrapolar estos datos y predecir qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Si podemos predecir qué va a pasar más adelante en el tiempo a través de esta correlación, o podemos predecir qué va a pasar más adelante a través de la distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si sabemos que una variable está muy relacionada con otra, entonces podemos predecir una a través de la otra. Eso es lo que dice aquí. Ahora, imaginemos que tenemos un conjunto de datos como estos. Aquí se está relacionando el rendimiento en función de la inteligencia. Bueno, no tiene por qué ser así la relación, pero bueno. Entonces, necesitamos dos variables. Ahora necesitamos pensar que esta relación es lineal, que la correlación es lineal y necesitamos trazar una recta que pase por la mayor cantidad de puntos en este caso. Entonces si fuera por el método gráfico, lo que haríamos sería colocar nuestra regla encima de estos datos y ver que hay una recta que pasa por la mayor cantidad de estos datos, ¿no? O sea, el tema ahora es cómo conseguir cuál es la mejor línea que parece unir los puntos. Entonces necesitamos un criterio. Este criterio se llama el criterio de mínimos cuadrados, o sea, aquel que minimiza la distancia cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque si esa distancia es negativa, si ese valor es negativo, lo arreglamos elevándolo al cuadrado de los puntos con la línea. O sea, el criterio de los mínimos cuadrados es minimizar la distancia entre cualquiera de los puntos y una recta que pasa por la mayor cantidad de puntos. Entonces, para poder entender esto, vamos a repasar la ecuación de la recta, ¿no? Y igual a B, que es la ordenada al origen, más mx que es la pendiente de la recta, y x la otra variable, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es poder calcular la ecuación de la recta. El análisis de regresión lineal lo que va a hacer es encontrar la ecuación de la recta que describe mejor la relación entre estas dos variables. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar que tenemos un conjunto de puntos, como este que está aquí, y pensar que hay una relación lineal entre cada uno de estos. Entonces, lo que hacemos es trazar una recta que pase por la mayor cantidad de puntos o que pase por casi todos los puntos y medir la distancia entre cada uno de estos puntos. Bueno, voy a hacer esto un poquito más grande. Medir, por ejemplo, la distancia de este punto verde a la recta que puede ser considerada como el promedio. No es la media, pero podría ser considerada como la media porque yo la tracé de manera que pasara por la mayor cantidad de puntos. En realidad es la recta que mejor se ajusta a esta correlación. Entonces voy a medir la distancia de aquí a acá, voy a aplicar la fórmula de distancia, pero voy a medir la distancia de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, etcétera. Y esa diferencia la voy a elevar al cuadrado. Entonces, la expresión de la recta es esta: y igual a a0, que es la ordenada al origen, más a1, que es la pendiente, multiplicada por x, que es la otra pendiente. Perdón, que es la otra variable. Entonces, aquí lo dice: a0 representa la intersección con el eje Y, a1 representa la pendiente de la recta. Y ya tenemos nosotros esta recta o esta ecuación de la recta. Ahora necesitamos calcular cuánto vale a0 y cuánto vale a1. Para poder calcularlos, tenemos que recordar que necesitamos encontrar la distancia. Vean, aquí está la suma de las diferencias, o sea, la distancia entre cada punto, vean, cada punto
y la ecuación de la recta, o sea, y1 es un punto y mx y más b es esta recta de aquí, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar esa diferencia y que esa diferencia sea mínima, por eso se llama mínimos cuadrados. Ok. Lo que vamos a hacer entonces es calcularla. Además, el error lo vamos a encontrar midiendo también esa distancia, bueno, despejando esto e igualándolo a cero, ¿no? O sea, la diferencia, digamos, entre el modelo de ajuste, que es esta recta que está aquí, y cada uno de los datos. Lo que vamos a hacer entonces es elevar los errores al cuadrado, o sea, de aquí salió, esta salió de aquí, de despejar y menos A0 menos A1X y elevar esta diferencia o es este término, que es el error, elevarlo al cuadrado. Eso va a ser SR, la suma de todos los errores al cuadrado. Ahora, este SR que está aquí, que son los errores al cuadrado, para poder encontrar o minimizar la suma de estos errores, se deriva parcialmente una vez con respecto a A0 y luego se deriva nuevamente esta ecuación parcialmente con respecto a A1. Quizás no hayan visto derivadas parciales, pero aquí está derivado, ¿no? O sea, lo único que yo quiero es que ustedes vean de dónde viene esta fórmula y cómo es que Excel hace para hacer los cálculos de los mínimos, para hacer el cálculo utilizando el ajuste por mínimos cuadrados, pero hace el cálculo tanto de la pendiente como de la ordenada al origen. Entonces, lo que hace Origin o Excel, cualquiera de estos programas, es hacer bueno, ya se hizo la derivada parcial, pues ya se tienen estos dos valores, ¿no? Estas dos ecuaciones. Ahora se tienen un sistema de dos ecuaciones con dos variables, ¿no? Aquí se hacen dos consideraciones. Una, que la suma de todos los A ceros, pues es realmente el número de datos multiplicados por A0. Y ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta ecuación de acá arriba y esta ecuación de abajo. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Si se resuelve este sistema de ecuaciones, se encuentra que A1 es igual a N por la suma del producto de cada valor de X por cada valor de Y, menos la suma de todos los x's multiplicado por todos los y''s, o sea, todos los valores de x sumados, todos los valores de y sumados, entre n, que es el número de datos, por la suma de todos los x's, pero elevados al cuadrado, menos la suma de cada valor de xy y todo esto elevado al cuadrado. Eso es la forma, esta fórmula que está aquí es la que aplica Excel para poder calcular la pendiente. Si recuerdan, aún no es la pendiente. Y A0, pues podemos ver que la suma de y entre n, pues es y promedio, o sea, la suma de todos los datos entre el número de datos es el promedio, o sea, A0 puede verse como y promedio menos, otra vez, la suma de todos los x entre n, pues es x promedio multiplicado por A1. Y listo. Entonces, lo que va a hacer Excel es, a través de estas dos fórmulas, A1 y A0, va a calcular los valores de la ordenada al origen y los valores de la pendiente. Y va a encontrar el mejor valor de la pendiente o el mejor valor de digamos, un número o la pendiente de la recta que se ajuste mejor a todos estos datos a través de estas dos ecuaciones. Ya están aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver otra cosa que es el error o la desviación estándar cuando se está haciendo un análisis de regresión lineal. ¿Se acuerdan de esta ST que ya la habíamos, no, perdón, esta ST que es la suma de todos los valores y menos y promedio elevados al cuadrado? Y esto lo dividimos entre n-1. Esta es la forma como Excel calcula la desviación estándar. Si se acuerdan, en la clase hicimos el cálculo de la desviación, ahorita lo vamos a volver a hacer, hicimos el cálculo de la desviación estándar seleccionando un número de cuadritos en Excel, etcétera, ¿sí?
Y podemos calcular el coeficiente de variación, que en este caso el coeficiente de variación es algo así como la incertidumbre relativa que en algún momento vimos. Es decir, el valor de la incertidumbre entre el valor promedio multiplicado por 100. Eso lo hicimos en algún momento. No necesitamos ahorita escribir o describir el coeficiente de variación, pero para que ustedes sepan que existe y que lo pueden encontrar y lo pueden calcular en algún momento. ¿Sí? Bueno, entonces, por último, cuando estábamos haciendo el ejercicio nos salió una R. Bueno, acá lo pusieron como R mayúscula, Excel lo pone como R mayúscula, y eso se llama coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación indica qué tan dependiente es una variable de la otra. Y se puede obtener a través de esta fórmula, que no la voy a derivar, pero se puede obtener a través de esta fórmula. Y el valor de R, bueno, en este caso es R cuadrada, pues puede variar entre -1 y 1. Si R en la gráfica de Excel, si no mal recuerdo, era R cuadrada, es que ya la borré. Bueno, si R es igual a -1, entonces todos sus puntos están perfectamente correlacionados, pero la correlación es inversa. Si R es igual a 0, no hay correlación entre las variables. Si R es igual a 1, casi todos los puntos se encuentran sobre la recta que ustedes pintaron o que pensaron que era la mejor recta para esos puntos experimentales, y hay una correlación perfecta y directa. Por eso es ideal que cuando hagan este ajuste de la recta, pues les dé un valor de R cuadrada muy cercano a 1, 0.99999, casi 1, es ideal. Bueno, no lo hice. Ok. Bueno, entonces, el error de la regresión eh, se puede calcular, en este caso, a través de esta fórmula que ya la habíamos visto. Este es solo un resumen. Y se puede encontrar el coeficiente de correlación a través de esta fórmula, también ya lo habíamos visto. Aquí es la forma de calcular la desviación estándar y las dos variables A0 y A1. ¿Ok? Bueno. Finalmente, entonces, el criterio de mínimos cuadrados va a proporcionar un valor de B, que es la ordenada al origen, y un valor de M, tal que esta diferencia de Y, que es cada uno de los datos, menos la recta que nosotros trazamos aquí, elevado al cuadrado, sea mínima. Y si yo les pidiera hacer el ejercicio para hacer este cálculo, pues ustedes tendrían que hacer, si yo fuera muy mala y les pidiera, vamos a hacer este ejercicio en clase, lo que ustedes tendrían que hacer es, para calcular A1, que es la ordenada, perdón, la pendiente, tendrían que multiplicar el número de datos por la suma de todos los X y por Y. O sea, tendrían que sumar todos los valores de X, sumar todos los valores de Y, sumar todos los productos de XY. Si se fijan, los vamos a necesitar aquí, todos los productos de XY, sumar todos los valores de X elevado al cuadrado, obtener un valor promedio, obtener la suma de estos valores promedio, obtener los promedios de los valores en y tendríamos que tener todos estos datos listos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Si yo les digo, ejemplo, ajusten la ecuación de la recta a un conjunto de datos, a este conjunto de datos. Bueno, ustedes lo que van a hacer es sumar todos los valores de X, sumar todos los valores de Y, sumar ese producto de XY, sumar el producto de X elevado al cuadrado, y todo esto, todos estos datos, pues tendrían que irlos sustituyendo en las ecuaciones. Vean como aquí para uno, por ejemplo, pues es N, que es el número de datos, son 7 datos, por 119.5, que es el producto de todos los X por Y, pero la suma del producto XY, y eso me dio 119.5 menos la suma de todos los XYs, que es 28, multiplicado por la suma de todos los Ys, que es 24, dividido entre el número de datos. Bueno, aquí ya lo están haciendo, ¿no? Ustedes, yo debería ponerles a hacer este ejercicio para que por lo menos una vez en la vida supieran cómo se calcula la pendiente y la ordenada al origen también. Entonces, sustituimos estos valores en la ecuación de la recta, ya se tiene el valor de la ordenada al origen, que es este. Bueno, aquí falta un punto decimal, y la pendiente multiplicada por la variable. Estas son las fórmulas que en principio utiliza Excel
para poder hacer el cálculo tanto de la pendiente como de la ordenada al origen. Y la fórmula que yo les había puesto por acá es la que utiliza Excel para esta de aquí, para calcular la desviación estándar. Hace muchos otros cálculos Excel. Así que bueno, pues este es el resumen. Así quedaría, digamos, expresada la ecuación de la recta en el gráfico. Y con esto terminaríamos esta parte. Ahora, yo les dije que para poder hacer el ajuste lineal era necesario que primero colocaran todas las incertidumbres y que la ecuación de la recta, una vez que ustedes coloquen las incertidumbres, es distinta, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo se podría hacer por el método gráfico. Ustedes tendrían que tener todos los puntos experimentales que estarían como sobre esta recta. Luego, con su regla, deberían trazar todos los, perdón, una recta que pase por la mayor cantidad de puntos, utilizando, por ejemplo, un papel milimétrico. Y luego tendrían que trazar dos rectas más que pasen por las, si se fijan, aquí hay dos incertidumbres. Vean, aquí está una incertidumbre que llega de aquí hasta acá y abarca, esas dos rectas que pasan por ahí abarcan justamente la incertidumbre. Entonces tendrían que trazar dos rectas, una que pase por este punto de la incertidumbre y por este punto de la incertidumbre, o sea, esta recta va de aquí hasta acá, esa es una. Y la otra que pase por este punto de la incertidumbre, cruce por el centro y hasta acá, ¿no? Que pase por este. De manera que se abarcan las dos incertidumbres. Y finalmente tendrían ustedes que calcular tres pendientes, ¿no? La línea más inclinada, la línea central y la línea menos inclinada. Y a partir de estas y de estas diferencias podrían ustedes hacer el cálculo de la desviación estándar, porque sería cuál es la diferencia entre la recta más inclinada y la recta menos inclinada. Y con esto, digamos que es el método gráfico para hacer el ajuste de rectas, es lo primero que tendrían que haber hecho ustedes. Realmente yo tendría que haberles solicitado que ustedes hicieran una gráfica de los puntos experimentales en papel milimétrico, colocar las incertidumbres y una vez que colocaran las incertidumbres, tendría que haberles pedido que trazaran las rectas que pasan por la menor, la mayor incertidumbre y finalmente calcular las pendientes para a través de ellas calcular el error o la desviación estándar entre ellas. Así es como habría iniciado todo por el método gráfico. Sin embargo, bueno, pues lo hicimos de alguna manera al revés, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir tantito porque les voy a compartir ahora denme un minutito. Bien, entonces ahora les voy a compartir los datos que estuvimos viendo ayer en clase, ¿no? Y vamos a hacer este ejercicio que hicimos ayer en clase. Sus compañeros me pasaron estos datos y aquí podemos ver, esta es la práctica de movimiento rectilíneo uniforme y ustedes desplazaron el carrito una cierta distancia, se aseguraron de que ya tuvieron movimiento rectilíneo uniforme y midieron a través de las fotocompuertas el tiempo que tarda en recorrer el carrito esta distancia. Es decir, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 centímetros tarda en recorrer el carrito 2 segundos, por ejemplo, en este caso, bueno, hay que hacer el promedio, ¿no? Entonces, una vez que tienen los datos ustedes, que estos son los datos crudos, lo que tenemos que hacer es calcular el promedio. Aquí vamos a escribirle promedio. ¿Cómo calculé yo el promedio? Voy a borrar este valor para que ustedes vean cómo calculé el promedio. El promedio de estos datos, luego ya nada más puedo jalar, es la maravilla de Excel. El promedio de estos datos la calculo de la siguiente manera. Pongo igual y comienzo a escribir promedio. Ya una vez que tengo aquí promedio, me dice, ok, ¿de qué datos quieres el promedio? Yo le digo, de estos datos hasta aquí. Es importante que ustedes tengan los datos bien organizados y que no tengan comas, si es el caso que Excel no les permite tener comas, sino puntos. Porque a veces Excel, si ponemos una coma, pues toma los datos de otra manera. Bueno, entonces una vez que ya tienen este promedio, pues simplemente jalan esto, así, y les va a dar el promedio de todos, ¿no? Bueno, y voy a deshacer esto porque nada más me quiero quedar con el puro promedio. Fíjense que cuando Excel calcule el promedio no les dé cifras de más, porque si no hay que redondear. Por ejemplo, aquí nada más tenemos 4 cifras después del punto decimal.
Entonces, ya se me perdió. Hay que decirle a Excel que redondee un poco, redondea un poquito este valor ahí, porque si no, pues nos está dando una cifra de más que no podemos obtener a través del dispositivo experimental, que en este caso fueron las fotocompuertas. Bueno, ya tenemos los valores promedio. También es importante que calculemos la desviación estándar y para calcularla, lo voy a hacer aquí nuevamente, ponemos igual, comenzamos a escribir desviación estándar, desbest, y nos fijamos en la que nada más diga desbest, porque hay otras que dicen desbest M, desbest no sé qué tanto, respecto a la media, respecto a no sé qué tantas cosas. Yo nada más quiero la desviación estándar de este conjunto de datos y ya me la dio. Nuevamente, pues aquí me tendría que dar una cifra más, o sea, después del punto decimal aquí tengo 4 cifras significativas y aquí me tendría que dar una más, pero ok, lo aceptamos así, digamos, ponemos un 0 aquí y así está bien. Entonces, todos estos valores, tanto de tiempo como de distancias, con la incertidumbre del tiempo me los llevo a una tabla. Entonces tengo una tabla donde tengo los valores de tiempo, la incertidumbre del tiempo. ¿Cómo calculé la incertidumbre del tiempo? Con la desviación estándar. Vean, promedio es 1 punto, o sea, necesito los promedios. 1.1179 y la desviación estándar es 0.0056. Vean, 1.1179, 0.0056. O sea, tengo tiempo y su incertidumbre. Estos datos van juntitos, ¿no? Ahora, por otro lado, tengo la distancia y la incertidumbre de la distancia. ¿Cómo calculo la incertidumbre de la distancia? Pues ustedes trabajaron, le voy a poner un color verdecito, este amarillo está muy fuerte. Ustedes trabajaron con tenían, si no mal recuerdo, tenían ajustado un flexómetro sobre el riel de aire con el que trabajaron. Entonces, la incertidumbre de la distancia sería la mitad de la mínima escala. Vamos a pecar mm, vamos a poner una incertidumbre más grande. No supe decirlo, o sea, vamos a pecar de intensos, ¿no? Entonces, vamos a poner una incertidumbre más grande porque, no sé para qué está este valor. Ajá, olviden este valor. Vamos a poner una incertidumbre, o sea, digamos, la incertidumbre de la distancia así solita, vamos a ponerla aquí solita, es de 0.1, que es la mitad de la mínima escala. Vamos a pecar de poner una incertidumbre muy grande. No me acuerdo si es 0.1 o 0.01. Bueno, ahorita lo corregimos. Y ya, yo podría decir, ok, estas son mis incertidumbres, ¿no? Mis incertidumbres asociadas a cada medida. Pero aquí tenemos otro problema. No podemos mezclar, vamos a graficar la distancia en función del tiempo. Y no podemos mezclar incertidumbres que vienen de una medida no repetible con incertidumbres que vienen de una medida repetible. Tenemos que igualar las dos. Y esa manera de igualarlas a la mala, ¿sí? A la mala, es multiplicar este valor por 0.68, porque en el, ¿qué hice? Multiplicar, perdón, multiplicar este valor por 0.68, porque si yo considero que estos datos, que estas medidas de aquí tienen una distribución normal, cuando yo calculo la media, que está más o menos en el centro de la distribución, y abro mi incertidumbre aún más menos, quiere decir que hay un 68% de probabilidad de que yo encuentre un valor dentro de esta campana con un más menos a partir de la media. Y esa forma de expresarlo matemáticamente es multiplicando una incertidumbre donde tenemos un 100% de probabilidades, multiplicarlo por 0.68. Y al multiplicarlo, vean lo que va a pasar, todos los valores se convierten en 0.068, que es lo que yo tengo aquí. Ya puedo graficar. Ahora sí, ya puedo graficar. ¿Qué voy a graficar? Pues el tiempo en función de la distancia. Entonces selecciono los dos, perdón, ajá, y le digo insertar
gráfico, pero bueno, yo quiero una dispersión así XY, perfecto. A mí no me gusta la forma como grafica Excel, pero yo puedo mejorarlo. Por ejemplo, puedo quitarle el título del gráfico porque los títulos de los gráficos no van arriba. Recuerden que en realidad el gráfico lleva un nombre que va abajo de la gráfica, gráfica 1. Ok. Puedo a lo mejor cambiar la escala porque yo digo, ay, ¿para qué empiezas? ¿Para qué empiezas desde cero? O sea, empieza en uno, ¿no? Incluso para que los datos pues se acomoden de mejor manera, ¿no? Ok, ya cambié la escala. Quiero, no me gustan estas líneas horizontales que pinta Excel, las odio. Puedo y quiero quitar las verticales también. Ya se va viendo un poquito mejor, ¿no? Cada vez se ve como un gráfico que pues a mí sí me gustaría presentar en una práctica, ¿no? Y no exactamente como me los da Excel. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Ahí vamos. Hay que ponerle títulos a los ejes, o sea, yo estoy graficando títulos de ejes, o sea, yo estoy graficando en, en Y, estoy graficando la distancia o la posición, vamos a ponerle posición, que bueno, en este caso está en centímetros, y aquí estoy graficando el tiempo, y las unidades son segundos. Ujú. No me gusta, por ejemplo, me gustaría que este color fuera el color del texto fuera muy, muy negrito, que fuera a lo mejor inclusive un poco más grande, ¿no? 12 del número 12 por ejemplo, aquí igual, ¿no? O sea, digo, híjole, lo veo como muy clarito, lo vamos a dejar que sea más oscuro y que tenga, que sea más grande, ¿no? Entonces, ya estoy empezando a hacer algunos cambios, pues que me ayudan a mí a ver esta gráfica un poquito más bonita, ¿no? O sea, que por ejemplo, estas líneas que tengo aquí, las líneas creo que están acá, no, creo que están aquí, opciones del eje, marcas, no me acuerdo si en etiquetas, número, no me acuerdo, en alguno de estos podemos cambiar, por ejemplo, las líneas, ¿no? Por ejemplo, el color de las líneas a mí me parece muy delgadito, ¿no? O sea, me parece como que si estas líneas de acá fueran como de un color negro, más oscuro, se vería un poquito mejor, ¿no? Así también la puedo cambiar los números, etcétera. Ya le puse nombres, ahora me falta agregar las incertidumbres de estos valores. ¿Cómo las agrego? Bueno, le digo aquí más barras de error. Ah, pero déjenme quitar esta gráfica para acá abajo porque necesito, ay, espérenme tantito que me falta un dato. Ahí está. No sé, creo que ya no salió ese dato por acá. Por andarle poniendo aquí 1.5. Punto 5 vamos a ponerle. No, sí está. Punto 7. Bueno, vamos a dejarle así. No sé qué pasó aquí, pero bueno, ahí están todos los valores y ahí está. Ok. am, Sigue colocar las barras de error. Entonces le voy a poner más y aquí dice barras de error. Las coloca de manera automática. Yo no quiero que sea de manera automática. Entonces yo le digo, ok, de las barras de error, dame más opciones. Yo quiero que la barra de error, por ejemplo, aquí está seleccionada la de X. No sé si alcanzan a ver que está rayada esta de aquí. Yo quiero un valor personalizado, ¿no? En X, que representa el tiempo, pues yo quiero que me des más este tiempo, o sea, la barra hacia arriba, perdón, hacia la derecha, que es este valor de aquí, error positivo, menos, ahí está, valor de error negativo, menos este mismo, porque pues es exactamente el mismo, ¿no? Ya me dio los valores, X, Y, positivo y negativo, ¿no? O sea, X y Y. Y ahora las barras de error verticales, pues también personalízalas, no me des ese valor, ¿no? Que Excel quién sabe qué hace. Entonces yo le quiero decir, esta es la incertidumbre positiva y esta es la incertidumbre negativa, ¿sí? Y yo les comentaba en clase que quizás el punto experimental es demasiado grande y a lo mejor no me deja ver aquí el marcador, no me deja ver, déjenme ver, opciones de marcador integrado y podemos hacer el puntito más pequeño, ¿no? Para que me deje ver las barras de error. Si ustedes se fijan,
voy a hacer esto grande. Ya se ven las barras de error. En X, las de Y tal vez no se alcanzan a ver bien, pero pues hay que explicar, ¿no? Las barras de error debidas a la posición o el error en la posición son muy pequeñas, sin embargo, y no se alcanzan a ver por el punto experimental, sin embargo, si fueron calculadas. Eso hay que ponerlo de manera muy explícita en la práctica, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ajustar la recta. Entonces, vamos a pedirle aquí que nos diga la línea de tendencia, pero yo quiero más opciones. Entonces, la línea de tendencia ya la pintó lineal. Eso lo tengo que hacer después de haber colocado las incertidumbres. Pero quiero que además me diga dónde intersecta la recta, que me presente la ecuación en el gráfico y que me diga cuál es el valor de R cuadrada. Y si se fijan, ya me dijo cuál es la ecuación de la recta. Si yo quiero dejar esta ecuación de la recta aquí, lo puedo dejar, no hay ningún problema. Bueno, a lo mejor no tan grande, ¿no? Lo puedo dejar, no hay ningún problema. Tengo que especificar primero, ojo, si la quiero dejar, tengo que decir que estoy graficando. Posición, P de posición, y ustedes ponen donde P representa la posición, 30.771 representa la pendiente y X representa el tiempo. Bueno, hay que ponerle T, ¿sí? ¿Hasta dónde es correcto este valor de la pendiente? Porque me está dando 3 cifras después del punto decimal. Y habíamos dicho que la medida que nos va a determinar cuántas cifras después del punto decimal vamos a considerar viene dada por aquella que tiene una incertidumbre más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, para el tiempo tenemos 1 punto y aquí tenemos 4 cifras significativas después del punto decimal. Para la distancia, podríamos, porque medimos con un flexómetro, nada más que no quisimos, podríamos haber tenido 35.5. No quisieron ustedes hacerlo, pero podrían haber tenido 35.5 centímetros. Era válido. Eso quiere decir que podríamos haber tenido una cifra más después del punto decimal, no más que esa cifra. Entonces, la pendiente debe estar relacionada con este cálculo. Entonces, hay que redondear aquí. 30.8. ¿Sí? Bueno, ya nada más nos resta, o sea, ya tenemos casi la recta. Digamos, esto ya lo podemos presentar. Este gráfico ya podríamos presentarlo en la práctica. Y ya nada más nos resta hacer algo más, que es calcular las incertidumbres. Entonces, para calcular, voy a echar esta gráfica más para acá. Para calcular las incertidumbres, lo que más para abajo, lo que necesitamos hacer es calcular la pendiente y la ordenada al origen, que bien yo podría decirles que hagan el cálculo con estas fórmulas que les acabo de dar hace ratito en la presentación anterior, pero no lo voy a hacer. Excel tiene las posibilidades de hacerlo, o sea, lo que yo tendría que haber hecho, el número de datos pues son, tienen ustedes 5 valores, tienen cada XY multiplicado por cada YY, la suma de todos estos, ustedes tendrán que hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer, vamos a seleccionar un número de celdas como este, por ejemplo, y muy importante, vamos a comenzar a escribir aquí en Excel. Igual, y vamos a poner la función. Ahora yo quiero una función. Si no la encuentro aquí, pues puedo empezar a escribir aquí estimación. Vean, ya me apareció estimación lineal. Les sugiero que no pongan acentos porque a lo mejor no la encuentran. Entonces ustedes dicen, ok, hazme la estimación lineal de estos datos. Y me dice, ¿cuáles son tus valores de Y? Ah, mis valores de Y son estos, ok. ¿Cuáles son tus valores de X? Mis valores de X son estos, ok. Acá dice, si me pones verdadero, quiere decir que la ordenada al origen se va a calcular de manera normal. Es un valor, la constante B se calcula de forma normal, ¿no? Ah, ok, entonces voy a escribir verdadero, porque sí quiero que me calcule la ordenada al origen. Y si pones verdadero, pues te va a devolver datos estadísticos, como por ejemplo la pendiente, la ordenada al origen, la desviación estándar, etcétera. Entonces voy a escribir verdadero y aceptar. Listo, ya tengo los datos que corresponden a la pendiente. Vamos a ponerle, si quieren, aquí otro color. Los datos que corresponden a la pendiente
los datos que corresponden a la ordenada al origen, que en realidad pues no me interesan tanto. El valor de la pendiente, vean que el valor de la pendiente, ¿por qué no me dio el mismo valor de la pendiente? No sé, algo hice yo acá, algo hice yo con el ajuste que no me dio el mismo valor de la pendiente y ayer sí no lo dio. 30.8. Déjenme ver. ¿Por qué no me dio el mismo valor de pendiente? No sé si giré los datos. Tal vez sí. Tal vez sí volteé los datos. Y le puse a ver los valores de... Espérame, déjame ver. La estimación lineal, los valores de Y. Ah, es que los valores de Y son estos. Espérenme. Los valores de Y son T3 a T7. Y los valores de X son R, sí, a R7. Ya debe calcularlos bien. Ahí está. 28.7 es el valor de la pendiente. Acá nos dio un valor de la pendiente diferente, 30.8. Pues yo puedo reportar este valor de la pendiente sin todos los decimales que tiene hasta allá, porque no puedo tener un instrumento de medición que me dé todos estos decimales. No puedo presentar un valor de la pendiente con tantos decimales. Está mal. ¿Ok? Eso que les quede muy claro. Entonces yo tengo que decir que el valor de la pendiente, si es que voy a utilizar este de aquí, pues entonces mi valor de la pendiente fue 28.7. Y mi valor de la incertidumbre es 1.29. Ahí está. Así lo dejo. Voy a reportar entonces en mi práctica que la pendiente es de 28.7 más menos 1.29 y hay que ver cuál sería la incertidumbre porcentual de esto. Y listo, ya terminé. Eh, Si yo decido reportar este valor de la pendiente, pues bueno, está bien que reportemos este valor de la incertidumbre. Sé que no es exactamente lo correcto, pero vamos a hacerlo así. ¿Por qué difieren? Pues porque este ajuste de aquí o este cálculo de las incertidumbres está hecho, perdón, este cálculo de la pendiente y la ordenada al origen está hecho sin considerar las incertidumbres, mientras que este de acá sí considero las incertidumbres. Solo lo dejo sobre la mesa para que ustedes lo consideren. Y con esto terminamos esta clase. Espero que les sirva cómo hacer el ajuste, que esta clase es qué es el ajuste por mínimos cuadrados y la regresión lineal, cómo hacer este ajuste con sus datos, cómo representarlos, cómo expresarlos, cómo graficar, cómo tratar los datos y cómo hacer una gráfica decente en Excel. Y bueno, pues nos vemos pronto. Hasta luego.